Hola, mi nombre es María de los Ángeles, aunque durante muchos años mi nombre fue temido. Hoy vengo a compartir mi testimonio. No es una historia fácil de contar, pero es mi verdad. Durante 31 años estuve sumergida en el ocultismo, haciendo pactos de sangre, invocando espíritus, realizando rituales oscuros. Hubo un tiempo en que yo mataba con la mirada, detenía coches con el pensamiento, y si decía que alguien iba a morir, moría. Era una mujer temida, respetada, no por amor, sino por el poder espiritual que me rodeaba. Pero un día Jesús me encontró, y desde ese momento todo cambió. Quiero empezar desde el principio. Crecí en un pequeño pueblo del interior de España. Éramos una familia humilde, numerosa, 6 hermanos en total. Nuestro hogar estaba lleno de gritos, insultos y palabras malditas. No conocíamos a Jesús. La Biblia era un libro desconocido para nosotros. La fe, si así se le podía llamar, estaba puesta en objetos, estatuas de barro, trozos de madera, figuras deformadas a las que rezábamos con miedo y devoción ciega. Mi madre y mi padre nos enseñaron lo que ellos sabían, lo que habían aprendido también de sus padres, supersticiones, maldiciones, ritos populares. En casa no se bendecía la comida, pero se invocaban nombres oscuros. No había oraciones, pero sí maldiciones repetidas una y otra vez. Yo era apenas una niña, pero mi carácter ya era violento, agresivo. Recuerdo que en la comunidad donde vivíamos, una especie de residencia rural con más de 30 familias, nadie quería que sus hijos se juntaran conmigo. Les pegaba a todos, incluso a los animales. Sí, hasta los animales me temían. No entendía por qué era así. Me sentía como una fiera enjaulada. A veces me preguntaba por qué mi madre me golpeaba 2 o 3 veces al día y no a mis otros hermanos. Hoy lo sé. El enemigo ya había puesto los ojos sobre mí. Satanás sabía que Dios tenía un propósito con mi vida y quería destruirme antes de que ese plan se cumpliera. En aquel entorno, idolátrico y hostil, crecimos sin esperanza. Nada prosperaba. Mis hermanos, igual que yo, vivían atrapados en la miseria, en lo espiritual y en lo material. No había avance, no había paz, solo dolor, escasez y confusión. Creíamos que esos ídolos de barro hacían milagros, pero lo único que traían era más ruina. Yo no sabía nada del Dios verdadero, pero hoy entiendo que lo que hacíamos era abrir las puertas al enemigo. Satanás vino para matar, robar y destruir, y en nuestra casa encontró campo libre para hacerlo. Desde muy pequeña yo no conocía el límite. Mientras otros niños jugaban, reían o corrían tras una pelota, yo me peleaba con todos. No necesitaba motivos. Si alguien me miraba mal, si no me gustaba su tono de voz o incluso su forma de caminar, bastaba eso para que yo reaccionara con agresividad. Los mayores intentaban corregirme, pero yo no escuchaba a nadie. Me volvía incontrolable. Los profesores temían hablar conmigo y los compañeros de clase preferían mantenerse a distancia. Incluso llegué a golpear animales callejeros sin razón alguna. Fue como si algo se hubiera apoderado de mí por dentro, una furia que no sabía de dónde venía. Nunca fui una niña dulce, y lejos de contar con la protección de mis padres, mi madre me golpeaba hasta 3 veces al día. Era diferente a mis hermanos. No solo me llevaron, sino que me consideraban peligrosa. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de que mi presencia me infundía miedo. En aquel entonces no sabía nada del mundo espiritual, pero hoy entiendo lo que estaba pasando. El diablo ya había marcado mi vida. Era como si dijera, este será mío. Intentó moldearme desde muy pequeño para convertirme en su instrumento. No conocía ni el amor ni la paz, solo conocía la pérdida de control, el odio y la fuerza bruta. Con el paso de los años, esto solo se intensificó. Lo que parecía una rebelión infantil pronto se convertiría en un comportamiento destructivo que me perseguiría durante décadas. Cuando cumplí 11 años, mi madre, desesperada por no saber cómo controlar mi conducta, me llevó a un lugar que según ella podría ayudarme. No era un médico ni un psicólogo, era un centro espiritualista, una casa donde se trabajaban los espíritus. Recuerdo cada detalle de aquel día. El hombre que me recibió tenía un rostro serio, distante. Casi sin mirarme, dijo algo que mi madre interpretó como una gran revelación. Esta niña tiene una entidad muy fuerte, necesita desarrollarla. Yo no entendía lo que aquello significaba, pero él lo explicó como si se tratara de un don. Me decían que yo era especial, que había un espíritu poderoso en mí que tenía que evolucionar, que yo tenía que servir como canal para algo superior. Mi madre, sin comprenderlo del todo, aceptó. Y así, a los 11 años, comencé lo que sería un largo viaje hacia la oscuridad. A partir de aquel día, mi vida empezó a estar marcado por lo oculto.
Estuve expuesto a rituales, oraciones, símbolos y prácticas que ni siquiera entendía. Lo que llamaban desarrollo espiritual era en realidad la entrega de mi cuerpo y de mi alma como instrumentos a las fuerzas de la oscuridad. No pasa mucho tiempo antes de que me utilizaran como medium, el caballo de los espíritus. Mi mente comenzó a aceptar todo eso como normal. Entidades incorporándose, objetos moviéndose, voces extrañas, órdenes espirituales. A partir de ese momento dejé de ser simplemente una chica agresiva. Me convertí en sirvienta de algo que no podía ver, pero que me dominaba por completo. Y así comenzó mi dedicación a la espiritualidad. Y lo peor aún estaba por venir. Después de aquella primera experiencia a los 11 años, nunca más salí de ese mundo. Durante más de 30 años mi vida fue absorbida por el espiritismo, en todas sus formas. Empecé por lo que llamaba la mesa blanca, luego pasé por la umbanda, la quimbanda y finalmente llegué al candomblé. Cada paso era más profundo, más oscuro y más exigente. A donde quiera que me mudara, lo primero que hacía era buscar un centro espiritual. Ya no necesitaba que nadie me llevara. Yo misma sentía la necesidad de entregarme a esos rituales. Decían que eran espíritus buenos, que ayudaban, que curaban, pero con el tiempo entendí que había una lucha interna. Mientras más me involucraba, más vacía y enferma me sentía. Fui iniciada oficialmente en el candomblé cuando ya estaba casada. Estaba al borde de la muerte, apenas respiraba, y mi marido me llevó a una madre de santo. Aquella mujer me miró, arrojó los buchos y dictó una lista de animales que debían sacrificarse por mí. Cabras, tortugas, palomas, gallinas, un carnero. También pido velas de todos los colores y un rasurado ritual que cambiaría mi vida para siempre. Aunque este tipo de ceremonias es tradicional en ciertas regiones del mundo, lograron reproducirla en una ciudad española con todos sus elementos. El aislamiento, el sacrificio, el pacto. Me raparon la cabeza con una navaja virgen. Me hicieron cortes en forma de cruz en los hombros, brazos y espalda, y aplicaron un polvo ritual llamado pemba, que se usa en pactos de samble. Estuve encerrada durante 21 días en un cuarto oscuro sin contacto con nadie, excepto con las sacerdotisas del ritual. Dormía en un colchón improvisado en el suelo, sin almohadas, sin comodidad. El único alimento permitido era cocido y debía ser preparado por una sola persona, siempre la misma. En mi cabeza, llevaba amarrado el pico de una paloma blanca sacrificada, junto con un paño blanco lleno de sangre. Durante ese periodo no se permitía lavar la cabeza, ni mirar al espejo. Era un aislamiento físico, emocional y espiritual. Era como morir y renacer para servir a los demonios. Y así viví. 31 años completamente dominada, haciendo rituales, preparando trabajos, asesorando personas y profundizando cada vez más en un mundo de sombras. A veces pensaba que era poderosa, pero en el fondo sabía que era esclava. Lo que no sabía es que Dios ya tenía un plan de rescate para mí, incluso en ese lugar donde la luz parecía imposible de alcanzar. La ceremonia de iniciación en el candomblé no fue simbólica, fue física, dolorosa y espiritual. Un compromiso real con fuerzas espirituales oscuras que exigían mi cuerpo, mi sangre y mi mente. El primer paso fue el raspado de la cabeza, lo que ellos llaman raspar y catular. Me sentaron en un banco, rodeada por la Madre de Santo y su asistente, conocida como Madre Pequeña. Mientras sacudían instrumentos rituales y cantaban en lenguas que no comprendía, mi conciencia comenzó a desvanecerse. Perdí el sentido. Cuando abrí los ojos, ya tenía la cabeza rapada, y un polvo marrón oscuro había sido aplicado sobre un corte hecho en el centro de mi cráneo. Ese polvo, conocido como cerca, se fabrica una vez al año durante el Jueves Santo, en plena Semana Santa. Lo usan para sellar el cuerpo y el alma en pacto con los orishas. Pero lo que muchos no saben es que ese acto es, en realidad, un pacto de sangre con el infierno. No solo mi cabeza fue cortada, mis hombros, mis brazos y mi espalda también fueron marcados en forma de cruz con una navaja virgen. Cada corte era rociado con el mismo polvo, sellando mi cuerpo como propiedad del sistema espiritual al que me estaba entregando. Después de eso comenzó el encierro de 21 días. Permanecí aislada en una habitación donde nadie podía entrar, ni hijos, ni esposo. Solo la Madre de Santo y la Madre Pequeña. Dormía en el suelo, sobre una tabla de madera cubierta por una sábana blanca. No había colchón ni almohada, a no ser que fuera hecha con una hierba específica llamada marcela, difícil de conseguir. Durante esos días no podía lavar mi cabeza, y sobre ella estaba amarrado un paño blanco que cubría el corte y el polvo de pemba, junto con el pico de la paloma sacrificada sobre mí. Cada día me daban baños de hierbas,
conocidos como baños de Abo, donde me sumergían desde el cuello hacia abajo en agua mezclada con hojas, tierra y, aunque suene increíble, incluso excremento de animales. La comida que recibía era preparada por una sola persona. Si no comía en el momento, debía comerla aunque ya estuviera en mal estado. No había opción. Todo formaba parte del ritual de rendición. El día 21 llegaba la fiesta, pero no era una celebración. Era un culto a las entidades demoníacas donde los animales ofrecidos, el carnero, la tortuga, las gallinas y el chivo, eran sacrificados, y su sangre derramada en mi nombre. Ese día, mi cabeza era finalmente lavada, pero lo que habían hecho en mi cuerpo y en mi alma ya estaba marcado para siempre. Había sido sellada, marcada como propiedad del candomblé, y me convertí oficialmente en lo que ellos llaman hija de santo. Pero hoy sé que fui hecha esclava espiritual de Satanás. Sin embargo, el plan de Dios para mí aún no había terminado. El infierno me reclamaba, pero el cielo ya había firmado mi rescate. Mientras más profundo caía en el mundo del espiritismo, más éxito material tenía. Nadie podría imaginar que por detrás de aquella mujer que dirigía negocios, que tenía dinero, que vestía bien y andaba en coche nuevo, se escondía un alma rota, vacía y esclavizada. Me convertí en propietaria de una red de moteles. El dinero fluía como agua. Había fines de semana en los que las ganancias eran tan altas que al lunes siguiente yo podía ir a cualquier concesionario a comprar el coche que quisiera y aún me sobraba dinero. Tenía varios empleados a mi cargo y parecía que todo me salía bien. Pero la verdad es que nada de eso llenaba el vacío que tenía por dentro. Vivía oprimida, dominada por espíritus, haciendo rituales constantes para mantener el poder, la protección, el dinero. Me sentía cansada, drenada, como si cada logro viniera con una factura espiritual más alta. Mi vida familiar también se fue quebrando. Aunque estaba casada, el vínculo era frágil. Lo espiritual interfería en todo, decisiones, salud, emociones. A veces me encontraba llorando sola, sin saber por qué. La paz que me prometieron aquellos espíritus nunca llegó. Incluso dentro de los centros espiritistas había señales de que algo no encajaba. La Madre de Santo, que durante años me guiaba, tiraba los bucios y me decía: «Contigo no veo prosperidad aquí dentro. No sé qué pasa, pero no avanzas». Y eso me dolía. Yo quería ser la mejor. Quería ser la bruja más fuerte. Me esforzaba más que nadie. Hacía más trabajos que todas, preparaba rituales con precisión. Y aún así, algo me impedía avanzar. Lo que yo no sabía en ese momento es que el cielo ya había escrito otro destino para mí. Aunque yo no lo entendiera, aunque lo rechazara, Dios ya me tenía apartado para Él. Y fue justo en medio de esa aparente prosperidad cuando todo comenzó a derrumbarse. Jamás imaginé que mi encuentro con Jesús no ocurriría en una iglesia, ni en una conversación religiosa, sino en una habitación de motel. Aquella noche, como tantas otras, llegué cansada. Pedí al portero que me asignara una habitación al fondo, una donde no se escuchara ruido. Solo quería descansar. Dejé el coche, subí, me duché y al acostarme miré hacia la televisión. Pensé, voy a poner algo para distraerme. Pero al encenderla, me encontré con una escena que me descolocó por completo. Un pastor estaba reprendiendo un espíritu maligno en una mujer. Con firmeza gritaba: «Pombagira del infierno, te ordeno que salgas en el nombre de Jesús». Mi reacción fue inmediata. Me llené de rabia. ¿Pero quién se creen que son estos evangélicos? Están insultando a mis espíritus, mis santos. Mi indignación era tal que apagué la televisión con furia y dije en voz alta: «Voy a entrar a una de sus iglesias y les voy a enseñar lo que es el poder de verdad. Quiero ver si se atreven a hablar así de frente». No esperé. Al día siguiente era domingo. Me vestí y fui en busca de una iglesia evangélica. No para encontrar a Dios, sino para enfrentarlos, para desafiar a esos pastorcitos que, desde una pantalla, habían osado menospreciar lo que para mí eran mis mayores alianzas espirituales. Recuerdo que al llegar, lo primero que pensé fue: esta es la misma iglesia que vi en la televisión. Decidí entrar. Me senté adelante, con toda mi soberbia, mis guías espirituales colgando del cuello, vestida de blanco, con mi pañuelo en la cabeza. Iba con intención de confrontar. Pero lo que sucedió ese día cambió el curso de mi vida para siempre. Cuando el pastor comenzó a hablar, algo dentro de mí empezó a moverse. Mi corazón latía de forma distinta. Las palabras no eran insultos ni gritos vacíos. Eran como flechas que penetraban en lo más profundo de mi alma.
Por primera vez en más de 30 años, sentí algo que jamás había sentido. Quebrantamiento. Las lágrimas comenzaron a caer. No entendía por qué. Yo no lloraba, ni cuando era niña, ni cuando mi madre me golpeaba. Pero allí, en medio de esa gente que cantaba himnos que no conocía, yo lloraba como una niña perdida. Observé los rostros de las mujeres a mi alrededor. Sus caras brillaban como si llevaran luz propia. ¿Qué clase de maquillaje es este?, pensé. Pero no era maquillaje. Era la presencia de Dios. Aquel lugar que había pisado con desafío se transformó en el altar donde moriría la hechicera y nacería una hija de Dios. Después de aquella primera experiencia en la iglesia, algo se rompió dentro de mí. Lo que durante décadas había estado sellado bajo pactos, rituales y orgullo espiritual, empezó a derrumbarse sin que yo lo pudiera evitar. Recuerdo que cuando el pastor hizo el llamado al final del culto, ¿quién quiere entregar su vida a Jesús? Yo no quería levantar la mano. No quería parecer débil. Tenía la ropa empapada de lágrimas, pero aún así luchaba contra el orgullo que me mantenía atada. Fue entonces cuando una mujer que estaba sentada cerca de mí me miró con una ternura que desarmó al infierno. Me preguntó suavemente, ¿quieres aceptar a Jesús? Y con un hilo de voz solo pude responder, sí, quiero. Me tomó del brazo y caminamos juntas hasta el frente. Yo no me arrodillé, me lancé al suelo, rendida, sin importar quién me mirara. Allí, en ese momento, el Espíritu Santo descendió sobre mí. Sin entenderlo del todo, empecé a hablar en lenguas, a llorar con un dolor que no venía de afuera, sino de lo más profundo de mi alma. Fui bautizada con el Espíritu Santo esa misma noche. Lo que los demonios tardaron 31 años en construir, Dios lo derribó en cuestión de minutos. Sentí una limpieza interna, una libertad inexplicable. Era como si me hubieran quitado toneladas de encima. Y a partir de ese momento, nunca más fui la misma. En los días siguientes, sin tener aún conocimiento bíblico, empecé a dar testimonio, a compartir mi historia. Algo dentro de mí ardía con una urgencia que no podía apagar. No necesitaban que me enseñaran a predicar. El Espíritu me empujaba a hablar. En cuestión de semanas ya estaba ministrando en cultos, evangelizando en las calles y testificando en voz alta que Jesús me rescató. Pero con esa nueva vida también llegaron las pérdidas. Perdí mis negocios, mis propiedades, mis ganancias. El diablo, que durante años me proveyó todo a cambio de mi alma, me quitó todo en cuestión de días. ¿Y sabes qué? No me importó, porque por primera vez en mi vida tenía algo que el dinero jamás me había dado: paz. Aceptar a Jesús no solo cambió mi alma, también cambió mi entorno. Y aunque había sido liberada espiritualmente, las consecuencias naturales de esa decisión llegaron con fuerza. Cuando llegué a casa después de aquel culto donde me rendí a Cristo, lo primero que pensé fue, ¿cómo se lo diré a mi marido? Sabía que él no lo aceptaría. Y así fue. Cuando le conté que ahora era cristiana, él no solo se burló, me abandonó. Dijo claramente, si te vas a quedar con esos fanáticos, quédate sola. Y así lo hizo. Me dejó. Se fue, sin mirar atrás. En poco tiempo perdí todo lo que había construido. Los moteles fueron vendidos, uno tras otro. El dinero se evaporó, las amistades se alejaron, incluso personas que yo había ayudado espiritualmente me rechazaban. Era como si todo el infierno se hubiera enfurecido conmigo por haber desertado. Pero aunque perdí cosas materiales, gané una fuerza interna que jamás había conocido. Seguía yendo a la iglesia, a veces sola, a veces humillada. Recuerdo que al pasar frente al bar donde mi esposo solía beber, él salía abrazado con otras mujeres solo para herirme. Y lo peor no eran las imágenes, era cuando me gritaba desde lejos, «¡Bruja, ven a orar por mí y por estas también!». Yo, que antes mataba con la mirada, bajaba la cabeza en silencio y seguía caminando. No respondía, no golpeaba, no gritaba, porque ahora había alguien más fuerte dentro de mí. Jesús me sostenía, y aunque el mundo entero me hubiese dado la espalda, Él nunca lo hizo.
Viví años de soledad, desprecio y lucha, pero nunca volví atrás. La cruz era pesada, pero su gracia me fortalecía. Y aún sin entender los planes de Dios, yo confiaba, porque sabía que quien había comenzado la obra la iba a terminar. Pasaron los años. A pesar de la humillación, el abandono y las pruebas, yo no solté la mano de Jesús. Oraba por mi esposo. Incluso cuando él se burlaba, ayunaba por su alma aunque me hiciera pasar vergüenza. Y cada vez que quería rendirme, recordaba la cruz y decía, Señor, tú lo hiciste por mí, yo también resistiré por amor. Hasta que un día, algo cambió. Era una noche cualquiera. Me estaba listando para ir a un culto en casa de un hermano, cuando de pronto escuché una voz interior clara, fuerte, irresistible. «Vuelve y llámalo». Me detuve en seco. No quería hacerlo. Él me había insultado el día anterior. Pero la voz insistía. 3 veces la escuché. Finalmente obedecí. Volví hacia la puerta y le dije, «Voy a un culto. ¿Quieres venir conmigo?» Para mi sorpresa, él se levantó, se vistió y sin decir mucho, me acompañó. Durante todo el camino no pronunció palabra. Al llegar, saludó a algunos conocidos, porque en casa siempre hacíamos cultos, y se sentó en silencio. Yo prediqué esa noche. Compartí la palabra con temblor y obediencia. Cuando el pastor hizo el llamado, una vez más, no imaginaba lo que estaba por suceder. Vi a mi esposo ponerse de pie, caminar hasta el frente y arrodillarse llorando delante del altar, en medio de la calle bajo el cielo abierto. Aceptó a Jesús esa misma noche. Y con ese acto, Dios no solo restauró su vida, restauró nuestro matrimonio. A partir de entonces, vivimos 23 años casados bajo la cobertura de Cristo. 3 años habíamos vivido como pareja sin casarnos formalmente, pero Él mismo trajo los documentos y dijo, «Ve al registro, vamos a casarnos. Quiero hacerlo bien delante de Dios». Nos casamos un jueves. El sábado, bajé a las aguas del bautismo vestida de blanco, llorando de gratitud. Desde entonces, Él nunca me impidió hacer la obra. Nunca se opuso a mi llamado. Viajó por toda España predicando, ministrando y evangelizando. A menudo pasaba por allí 20 o 30 días de distancia. Y siempre decía, «Vete tranquila, yo cuidaré de todo aquí». Porque cuando Dios transforma, se transforma completamente. Dios no solo restauró mi vida y mi matrimonio. Él me levantó como instrumento en sus manos. Lo que el enemigo había usado para el mal durante décadas, el Señor lo redimió para gloria suya. Con el paso del tiempo, fui invitada a predicar en diferentes regiones de España. A veces pasaba semanas enteras fuera de casa, ministrando en congregaciones pequeñas, casas, plazas e incluso en cárceles, donde vi milagros indescriptibles. Recuerdo una ocasión en la que entré a un centro penitenciario femenino. Al principio muchas de las internas me miraban con desconfianza, incluso con burla. Pero cuando empecé a hablar, el ambiente cambió. Les hablé desde mi historia, no desde un púlpito, sino desde las heridas sanadas por Jesús. Ese día, muchas se quebrantaron. Algunas cayeron de rodillas, otras entregaron su vida a Cristo. Dios me dio una autoridad que no vino de los libros, sino del quebranto. Vi paralíticos caminar, vi cuerpos enfermos sanar en el momento. Personas con heridas abiertas que sangraban al pisar, recibieron sanidad instantánea al ser tocadas por el poder de Dios. Vi a mujeres liberadas de espíritus que las atormentaban desde niñas. Vi matrimonios restaurados, jóvenes dejando las drogas, madres regresando a sus hogares con fe renovada. El mismo Dios que me sacó del fondo del abismo, ahora me usaba para rescatar a otros. Una de las experiencias más impactantes ocurrió en una prisión de la frontera, donde al principio no nos dejaban ni entrar con Biblias. Los guardias creían que escondíamos cartas o documentos ilegales entre las hojas. Nos revisaban hasta las costuras de la ropa. Pero Dios abrió una puerta que nadie pudo cerrar.
Con el tiempo, no solo nos permitieron entrar, abrimos un punto de predicación allí dentro. Decenas de mujeres privadas de libertad comenzaron a asistir a los cultos. Algunas de ellas, con lágrimas en los ojos, me decían, nunca habían dejado entrar a nadie a predicar aquí. Pero ustedes vinieron. Porque cuando Dios llama, Él respalda. Y donde los hombres ponen muros, Él abre camino. Después de todo lo que viví, no puedo quedarme callada. He visto demasiado. He pasado por caminos que casi me destruyeron. Por eso cada vez que me paro frente a una joven, a un muchacho, a una familia, siento el deber de advertir. El enemigo no siempre se presenta con cuernos y tridente. A veces llega como una amiga, o como un simple, vamos a salir un rato. Fue así como comenzó mi caída, con una invitación aparentemente inocente, de alguien en quien confiaba. Muchos jóvenes hoy creen que las decisiones pequeñas no importan, pero detrás de una salida, de una fiesta, de un lugar equivocado, puede haber un lazo mortal preparado por el diablo. El infierno no tiene prisa. Te ofrece diversión, libertad, emoción, pero al final cobra con el alma. Yo estuve atrapada durante 31 años creyendo que era libre, cuando en realidad estaba encadenada al mundo espiritual más oscuro. Jóvenes, escuchen con atención, no acepten cualquier invitación, no confíen en cualquiera que los prometa algo bueno. Si alguien te dice, vamos a un sitio chévere, tranquilo, donde lo vamos a pasar bien, piénsalo 2 veces. Pregunta a tus padres. Ora, discierne, porque lo que empieza como diversión, muchas veces termina en destrucción. Hoy les hablo como madre, como abuela, como alguien que vio lo que muchos solo escuchan en testimonios. El mundo espiritual es real, la brujería es real, los pactos son reales, pero también es real el poder de Dios para salvar, liberar y transformar. Si vas a aceptar una invitación, que sea esta. Ven a la iglesia, ven con nosotros a orar, a escuchar la palabra, a conocer a Jesús. Esa es la única invitación que nunca te hará daño. Es la única que puede cambiar tu destino para siempre. Hola, soy Miguel y quiero agradecer profundamente a María de los Ángeles por haber compartido con tanto valor y sinceridad su historia. No ha sido solo un testimonio, ha sido una sacudida del cielo. Escuchar cómo una vida sumergida en la oscuridad durante más de 3 décadas fue completamente transformada por el poder de Jesucristo es una prueba viva de que no hay nadie tan perdido que Dios no pueda rescatar. Si este testimonio tocó tu corazón, te invito a hacer algo muy importante. Déjanos tu comentario aquí abajo. Cuéntanos cómo esta historia te habló. Comparte este video con alguien que esté pasando por una lucha espiritual. Y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún testimonio que, como este, puede cambiar vidas. Gracias por estar con nosotros hasta el final. Dios te bendiga y hasta la próxima.